En este video te voy a dar una muy buena dosis de contenido académico. Hoy hablaremos acerca de los semiconductores, diodos y transistores. ¿Realmente qué cosas son? ¿Cómo funcionan? Porque en la comunidad de técnicos hablan muy poco acerca de estos componentes. Primero, entendamos que en nuestro planeta existen muchísimos recursos naturales que se fueron formando a través del tiempo. Estos materiales fueron estudiados a niveles atómicos, al punto de poder clasificarlos según su tipo. Por ejemplo, se encontraron gases, se encontraron metales, se encontraron no metales y se encontraron semimetales. El hecho es que todo esto fue categorizado en una tabla, denominada la tabla periódica, del cual me interesa precisar sobre una de ellas, este grupo de aquí, que pertenece al grupo de los semimetales, o si quieres los llamamos metaloides, o si quieres los llamamos semiconductores, debido a que se encuentran en un término medio entre el conductor de corriente eléctrica y entre el no conductor de corriente eléctrica. Como las propiedades de estos elementos y por ende materiales hacen que estén en un término medio, se dice que son semiconductores, porque ni conducen ni no conducen. El hecho es que tienen unas propiedades determinadas que al momento de inyectarle otros elementos por medio de unos procesos llamados dopaje, pues se logra alterar su estructura atómica y de esa manera poder convertirlo en un conductor. Por ejemplo, si en algún momento nos vamos a alguna mina a encontrar algún yacimiento de estos materiales, podríamos encontrar uno de ellos del cual abunda en nuestro planeta, llamado silicio. Digamos que utilizamos un machete y ¡flash! Nos sacamos una lonja de silicio. Técnicamente se le llama oblea. Bueno, por lo menos lo vamos a pronunciar así esta vez. Entonces, tenemos aquí una oblea de silicio. Si quisiéramos representarlo desde su estructura, podríamos decir que este material, que es de silicio, evidentemente tiene átomos de silicio. El tema es sencillo. Lo que vamos a hacer es llenar todo este material de átomos de silicio debido a que esto es una oblea de silicio. Sin embargo, de manera natural, este material no necesariamente conduce ni tampoco no conduce. El tema es que este material semiconductor de silicio, de manera natural, es un material aislante, no permite la conducción debido a que en la última capa de estos átomos de silicio tenemos una cantidad de electrones compactas que hacen que todas estén apretadas y no puedan lograr una circulación entre ellas. Es por eso que lo que se hace en este tipo de materiales es eliminar algunos átomos de silicio y digamos que por medio de una jeringa vamos a inyectar otros elementos químicos, como por ejemplo el boro o quizás el fósforo. El objetivo es tratar de cambiar la estructura atómica para que este material semiconductor se convierta ahora en un conductor. Atento porque lo que se viene es fundamental para entender más adelante qué cosa es un diodo y qué cosa es un transistor. Ojo con eso, mucha atención, no te pierdas en este video. Entonces, si ya hemos dopado este material de silicio semiconductor con otros elementos, pues dependiendo del elemento que hemos inyectado, obtendremos un material semiconductor que podría estar cargado más positivamente o más negativamente. Si este material semiconductor, debido al dopaje que se le hizo, tiene como consecuencia electrones libres, entonces estos podrían ser utilizados para circularlos hacia otros materiales. Por tanto, cuando tenemos un material semiconductor dopado de esta manera, se dice que es un material semiconductor de tipo N. Si deseas, podríamos interpretar este material semiconductor que ha sido dopado, que nos permite tener electrones libres, representado por la letra N, debido a que la N viene de negativo, porque hay muchas cargas negativas libres. Ahora imagínate que al lado, por medio de otra oblea, a este material semiconductor también se le ha inyectado impurezas para poder cambiar la estructura atómica y como resultado, en vez de tener cargas negativas libres, pues más bien nos va a faltar cargas negativas. Eso quiere decir que van a haber como espacios disponibles. Entonces, si en este nuevo material tenemos un espacio disponible donde potencialmente un electrón podría entrar, quiere decir que estos dos se van a atraer. ¿Y quiénes son los que se atraen según una de las leyes de Maxwell? Bueno, son las cargas opuestas. Por tanto, desde ese punto de vista, podríamos representar a este espacio disponible como si fuera una carga positiva. Pero ojo, es un tema conceptual. No es que esta carga positiva sea, por ejemplo, un protón y que el otro sea un electrón. No necesariamente. Es una forma teórica para poder entender que entre ellos hay una atracción. De esa manera podríamos decir que este otro material semiconductor ha sido cargado positivamente. Por eso vamos a decir que es un material semiconductor de tipo P. Hasta este momento no ha pasado absolutamente nada. Simplemente tuvimos la iniciativa de irnos a una mina para encontrar algún yacimiento de silicio y poder extraer un poco de ese material. Lo que hicimos fue cortar una lonja, partirlo en dos y luego de tener dos materiales de silicio por medio de un proceso de dopaje que básicamente es inyectar ciertas impurezas a estos materiales, obtuvimos dos materiales de silicio resultantes, uno cargado positivamente y otro cargado negativamente. La magia sucede cuando juntamos estos dos materiales que están cargados de manera opuesta. Y es que una persona que recién está aprendiendo podría decir, bueno, cargas opuestas se atraen, así es que si tú los juntas, estos simplemente se van a pegar. Bueno, realmente aquí se va a generar un fenómeno físico exactamente en la transición entre estos dos materiales semiconductores que han sido dopados positiva y negativamente. Si nosotros nos acercamos a este material, efectivamente, este negativo se va a atraer con este positivo. Pero ¿qué sucede? Cuando este negativo se atrae con este positivo, bueno, ahora este negativo se va a quedar aquí. Pero como este negativo saltó de un lado al otro, estaría dejando en este lugar, bueno, simplemente un espacio libre. Es por eso que ahora en este sector va a haber un espacio disponible. Porque antes era más o menos así. Es como que en este lado realmente había un espacio, pero estaba ocupado por este electrón.
Cuando este electrón salta, está dejándole un espacio disponible. Eso es lo que estaría sucediendo. Entonces en este sector ya hay un electrón, por tanto el espacio desaparece. En otras palabras, se han intercambiado. Eso va a pasar exactamente en el medio, es decir, las cargas positivas y negativas teóricamente se van a intercambiar entre sí. Quizás una pregunta que podrías plantearte es ¿por qué algunas de estas cargas negativas que se encuentran por esta zona también no se sintieron atraídos por algunas de las cargas positivas que están aquí? La respuesta es sencilla. Sucede que para que estos puedan saltar desde atrás hasta el otro lado, necesitan superar lo que se ha generado en el medio, que no es otra cosa más que una columna de cargas negativas en un material cargado positivamente, más una columna de cargas positivas que se han generado en un material cargado negativamente. Y como cargas opuestas se atraen, entonces esta columna de cargas negativas se van a sentir atraídos por este positivo y esta columna de cargas positivas se van a sentir atraídos por este negativo. De esta manera, lo que se ha generado en el medio es una columna de elementos que van a impedir el paso de estos elementos hacia aquí. Es como que en el medio se ha generado un muro muy grande debido a este fenómeno físico llamado la zona de agotamiento. Tranquilo, que en breve vamos a hablar de los componentes electrónicos que te interesan. El diodo, el transistor, el MOSFET, que de alguna manera es un tipo de transistor. De hecho, aquí acabamos de crear el primer componente, a un diodo. Lo único que vamos a hacer es encapsularlo en una cajita de color negro. Pero para poder ver qué está pasando por dentro, vamos a bajarle un poquito la opacidad y vamos a ponerlo un poco transparente. Físicamente, en una placa electrónica, un diodo puede tener esta apariencia. Puede ser a veces un poco más delgado o a veces tener esta forma como un cuadrado. El hecho es que en algún lugar determinado, este diodo tiene una pequeña línea por este lado. Para entenderlo mejor, hay que colocarlo en un circuito real. Vamos a añadirle una fuente de alimentación, que puede ser cualquier señal. Por ejemplo, en los celulares hay unas líneas muy conocidas llamadas VBAT. No importa, es una fuente de alimentación. Puede ser también una pila, una batería o lo que quieras. Vamos a representarlo en este momento como si fuera simplemente una fuente que tiene su extremo positivo y su extremo negativo. Un cable lo vamos a conectar a un lado del diodo y el otro cable lo vamos a conectar al otro lado del diodo. Entendamos que la circulación de la corriente eléctrica que va a generar esta fuente puede ser convencional o puede ser real. Vamos a analizar los dos. Si fuera el sentido convencional, como convencionalmente se acordó para poder hacer los estudios, pues podríamos decir que la señal circula de esta manera, desde positivo hasta negativo. Pero en el sentido real, realmente va de negativo hacia positivo. Teniendo en cuenta este concepto, veamos qué está pasando aquí. Miren, tenemos ese extremo positivo de la batería conectado al material semiconductor que ha sido cargado positivamente. Eso significa que estamos conectando el positivo con el positivo. De la misma manera podríamos decir que el extremo negativo de esta fuente está conectado con el extremo negativo de este diodo, porque en este lado se encuentra el material semiconductor de silicio que ha sido dopado negativamente. Cuando nosotros conectamos una fuente con un diodo positivo con positivo y negativo con negativo, se dice que lo estamos polarizando directamente. Por tanto, hay una fuerza que se está aplicando a ambos extremos. Por consiguiente, estos elementos de aquí, sean los positivos y los negativos, se van a atraer. El problema es que todavía existe la zona de agotamiento. Para poder romper esa zona de agotamiento se necesita un voltaje mínimo. Dependiendo del material de silicio, podría ser de 0.2 volts o podría ser 0.5 o 0.7 volts. Para este ejemplo, vamos a decir que para romper esta zona de agotamiento se requiere solamente 0.5 volts. Por eso que a esta zona de agotamiento también se le llama voltaje de umbral, porque es el voltaje mínimo que se necesita para romper esta columna que se ha creado debido al efecto que hemos estudiado anteriormente. Eso significa que esta fuente mínimo debe tener 0.5 volts. De esa manera ya tenemos el voltaje mínimo para romper esta zona de agotamiento. Así es que lo que haré en este momento es pasar este encapsulado en la parte de atrás para poder hacer los ejemplos pertinentes. Debido a que esta columna en este momento ya no existe porque se le aplicó un voltaje mínimo para poder romperlo y tenemos ahora los materiales semiconductores de cargas opuestas juntas y se le está aplicando un voltaje dado, entonces estos ahora sí se van a atraer y las cargas negativas podrán saltar de un lado a otro. Y por supuesto, al momento de saltar, estarán dejando también agujeros en este sector. Esos agujeros van a estar por acá y se van a llenar cuando estos comienzan a circular por acá. Estos van a terminar finalmente volviendo por aquí y llenando estos espacios para luego posteriormente volver a circular. Como conclusión podríamos decir que cuando un diodo está polarizado de manera directa, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo, existe una circulación de corriente eléctrica. Recuerda que esta circulación es la circulación real, que va de alguna manera desde el negativo, dando toda esta vuelta y va a ingresar por el positivo. En un sentido convencional para nuestros estudios académicos, decimos que va de positivo a negativo, pero ya vimos que realmente lo que está sucediendo es que estos van para este lado, más no
en sentido contrario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros invertimos la polaridad? Por ejemplo, si esta fuente lo colocamos a la inversa. Lo que va a suceder ahora es que el extremo negativo de la fuente va a estar conectado con el extremo positivo del diodo, y el extremo positivo de la fuente va a estar conectado con el extremo negativo del diodo. En otras palabras, van a estar conectadas de manera inversa y ya no directa como anteriormente. Si el concepto nos dice que cargas opuestas se atraen, eso quiere decir que este negativo se va a atraer con este positivo. En otras palabras, va a haber una atracción entre estos dos. Lo mismo pasará al otro lado. Como esta carga negativa se atrae con esta carga positiva, entonces este se va a venir por acá y se va a atraer con este de aquí. Entonces el efecto que va a sufrir este diodo es el siguiente. Estas cargas negativas, en vez de irse para acá como anteriormente se hizo, ahora se van a ir para allá. ¿Por qué? Porque se van a sentir atraídos estas cargas negativas para este lado debido a que por este lado está conectado la carga positiva y cargas opuestas se atraen. Lo mismo va a pasar por este lado de aquí. Estos positivos realmente se van a ir para atrás. ¿Por qué se van a ir para atrás? Bueno, se van para atrás porque simplemente están conectados al extremo negativo de la fuente. Negativo con positivo se atraen y estos simplemente se van a venir para este lado. Como consecuencia, va a quedar un espacio más amplio en el medio. Por tanto, la zona de agotamiento va a crecer. Si anteriormente se necesitaba solamente 0.5 volts para romper la zona de agotamiento, ahora se va a necesitar un voltaje mayor. De repente 10, 15, 20 voltios, 100 voltios, 500 voltios, 1000 voltios. La conclusión es que los diodos en polarización inversa, teóricamente desde este punto de vista, no van a conducir porque la zona de agotamiento se hace más grande. Pero en polarización directa sí, porque más bien estos se juntan debido a que superan los 0.5 volts en el ejemplo y comienza a haber una circulación. Es por eso que cuando nosotros vemos en una placa real a un diodo como este, podríamos decir que por un lado va a poder circular, pero por el lado inverso no se va a poder. Eso quiere decir que en polarización directa digamos que va a circular de aquí para allá, pero en inversa de aquí para allá no se va a poder. Por eso que se coloca esta línea de aquí, para poder mostrar físicamente que este diodo va a poder conducir solamente por un lado y no por el otro. En ese sentido podríamos colocar por aquí esa simbología para poder determinar que este diodo va a conducir solamente en un sentido. De esa manera hemos aprendido cómo funciona un diodo, un componente electrónico semiconductor que puede conducir solo en un sentido. Sin embargo, en el mundo real eso no es tan cierto, debido a que finalmente, si aquí hay unas cargas negativas en la zona de agotamiento que están al lado de cargas positivas, yo podría en este instante recordar el principio básico de la capacitancia, que no es otra cosa más que colocar una fuente por aquí con dos placas, donde estas placas van a almacenar energía en forma de campo eléctrico. De esa manera tendremos cargas positivas y cargas negativas en la otra placa. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Cargas positivas, cargas negativas y están separadas por esta línea simbólica que acabo de hacer. Entonces de esa manera los diodos estarían experimentando de alguna manera también el fenómeno físico de la capacitancia. Y para que ese campo eléctrico pueda desaparecer cuando está polarizado directamente, se necesita en este caso 0.5 volts. Pero no es como que le aplicas ese voltaje y desaparece. Pues realmente lo que sucede es que toma un tiempo en que eso se pueda descargar, porque lo que nosotros queremos es que esta zona de agotamiento desaparezca, y si esto es como si fuera un capacitor, es como que nosotros queremos que este capacitor se descargue para que desaparezca. Entonces, el tiempo que demora esto en cargarse y descargarse, si es que utilizamos el concepto del capacitor, hace que se genere algo llamado tiempo de recuperación inversa, que en un sentido real, debido a una frecuencia determinada que se le ha aplicado a este diodo, que es una señal X que no hemos definido porque solo estamos explicando la parte teórica, hace que este diodo realmente también pueda conducir un poquito, pero va a poder conducir también en sentido inverso. Pero eso es teoría académica que podríamos profundizarlo de repente en otro momento. Lo importante es que a partir de este diodo llamado diodo semiconductor, nacen nuevos tipos de diodos. Por ejemplo, cuando juntamos cuatro diodos de una manera específica, podemos lograr que el diodo se convierta en un diodo rectificador, logrando rectificar señales. Por ejemplo, una señal que está ondulada, podríamos rectificarle que se vuelva una señal menos ondulada para obtener una señal directa, por ejemplo. Entonces un diodo semiconductor, configurado de cierta manera, logra convertirse en un diodo rectificador porque rectifica señales. Al mismo tiempo, descienden diferentes tipos de diodos, como por ejemplo el diodo Schottky, el diodo Zener, entre otros diodos, como por ejemplo el diodo emisor de luz, que tienen otros tipos de complejidades, pero que a pesar de todo eso, parten a raíz del mismo principio de operación que te acabo de enseñar. La magia comienza cuando empezamos a experimentar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo duplico este material semiconductor cargado positivamente y lo pongo por aquí? ¿O qué pasa si hago lo mismo, pero más bien este material semiconductor de tipo N lo pongo por aquí? Estamos haciendo un nuevo componente llamado transistor, que puede ser NPN o puede ser como hace un momento PNP. Para entender qué diablos es un transistor,
Aplicamos el mismo principio de operación de un diodo. Si yo le coloco una fuente de alimentación por aquí y el otro extremo por aquí, suponiendo que este es positivo y este es negativo, entonces podríamos decir lo siguiente: ¿está polarizado directamente o está polarizado inversamente? Bueno, veamos el extremo negativo de la fuente. Es negativo y está conectado con el extremo negativo. En este sentido, negativo con negativo estarían polarizados directamente. Sin embargo, por el otro lado, podríamos decir que el extremo positivo de la fuente está conectado con el extremo negativo de este transistor. Entonces aquí están polarizados inversamente. Entonces, si un lado está polarizado directamente y el otro inversamente, la pregunta es: ¿va a haber una circulación de la corriente eléctrica o no? Bueno, simplemente no va a haber, porque en primer lugar, si aquí estamos polarizando inversamente, entonces quiere decir que estas cargas negativas no van a estar, porque se van a pegar para este lado. Por tanto, aquí ya va a haber una zona donde vamos a asumir que es como una especie de zona de agotamiento que se ha generado, porque este sector está polarizado inversamente. Ahora, si bien es cierto, el otro extremo está polarizado negativo con negativo, es decir, directamente, no podríamos lograr que esto circule. ¿Por qué? Porque tenemos un material más cargado positivamente que está en el medio, así solito de la nada, no le estamos inyectando ninguna señal. Es como poner un pedazo de madera en el medio, es como poner una piedra en el medio. O sea, de ninguna forma puede haber una circulación de corriente eléctrica aquí. Entonces yo lo que diría es que el problema realmente es este sector de acá. ¿Cómo hacemos para que este sector no sea una piedra en el camino, sino más bien sea un poquito más flexible? Bueno, podríamos lograr una circulación aquí o aquí. Porque si tú te concentras solamente en dos sectores, pues aquí tenemos, de alguna forma, a un diodo. Y también por acá tenemos a un diodo. ¿Y cómo hacemos para que un diodo pueda circular una corriente eléctrica? Lo polarizamos directamente. Concéntrate solamente en el diodo. Olvídate del otro elemento. Ya pues facilito. Colocamos una fuente de alimentación y el positivo lo vamos a conectar directamente con el material cargado positivamente. Y el negativo de la fuente lo vamos a conectar con el material semiconductor negativo. Solamente estamos utilizando este sector del transistor. De esa manera, estamos polarizando directamente a un diodo. Y si esta fuente de alimentación tiene, por ejemplo, 0.5 volts para poder romper esta zona de agotamiento de este diodo de aquí, entonces las cargas negativas van a comenzar a circular. Y de esa manera va a haber una circulación de corriente eléctrica en esta dirección. Pasará por este material de tipo N, este material de tipo P, y circulará de esta manera. Lo que hemos logrado en este momento es flexibilizar, agilizar este material de tipo P, que inicialmente era un problema, era una piedra. Ahora ya no lo es, porque ahora está logrando que por él pueda circular una corriente eléctrica. Recuerda que inicialmente habíamos colocado una fuente por aquí, positivo y negativo, esto conectado a este lado y esto conectado a este lado, y no lográbamos una circulación de corriente eléctrica porque esto era un problema. Bueno, ahora ya no es un problema, debido a que si nosotros tenemos negativo con negativo, tenemos de alguna manera una conexión en polarización directa en este sector de acá. Por tanto, va a haber una fuerza que se va a ejercer. En otras palabras, estos amiguitos de aquí van a poder saltar al otro lado. Pero el material de tipo P era una piedra. Bueno, ya no lo es porque ahora hay una circulación por acá. Eso quiere decir que en la medida que un electrón viene por acá y va saltando y va circulando por acá, en el caso anterior, ojo, en el caso anterior donde circulaba por esta trayectoria de color negro, entonces cada vez que este salta de aquí para acá, va a dejar un hueco en este espacio, y será en ese hueco donde este electrón que está por acá va a cubrirlo. ¿Por qué? Porque este está impulsado por otra fuente que es la que acabamos de colocar. En otras palabras, esta corriente eléctrica de la fuente de color verde sí va a lograr que ahora sí circule por acá. ¿Por qué? Porque este material de tipo P ya está funcionando. Le voy a poner color celeste. El celeste es este de acá que viene de la otra fuente, que viene por acá y está haciendo que haya una circulación por aquí. Entonces este de acá es el sector clave. Entonces ya tenemos algunos electrones, vamos a decirlo así, que están circulando de aquí para acá. Pero ¿cómo hacemos ahora que llegue por acá? Bueno, recuerda que aquí tenemos el positivo de la fuente. Si el positivo está colocado de manera inversa porque está con el negativo de este transistor, ¿qué quiere decir? Que estos se van a atraer entre sí. Por consiguiente, estas cargas negativas se van a ir para acá. Por tanto, si ya por acá estaba viniendo una corriente eléctrica, ahora en este punto, estos de aquí van a irse para allá por esta polarización inversa. Y de esa manera, si te das cuenta, lo que estamos logrando es lograr una circulación hasta aquí y luego de aquí hasta aquí. En otras palabras, se logró la circulación de corriente eléctrica en este transistor. Pero ¿por qué complicarnos tanto si finalmente con un diodo de materiales semiconductores PN polarizado directamente ya podríamos encontrar esa circulación? Bueno, aquí viene la magia. Sucede que si te das cuenta, realmente este transistor logró la circulación que queríamos, que es esta de aquí, es una circulación transversal, debido a que se conectó una pequeña fuente a este material de aquí. Entonces, ¿cuánto necesitamos para lograr que haya una circulación en toda esta trayectoria de color negro? Bueno, por ejemplo,
0.5 volts. En otras palabras, hemos logrado la circulación de una corriente eléctrica solamente metiéndole 0.5 volts al material de tipo P. Sin embargo, ese no es el punto tampoco. El detalle es que este material de tipo P realmente no tiene tantas cargas positivas, porque este material de tipo P ha sido dopado, pero digamos que suavemente nomás. Para que sea un material de tipo P sí, pero no como para que haya tantos espacios disponibles. Eso va a hacer que estos 0.5 volts efectivamente va a lograr una circulación por toda esta trayectoria de color negro, una circulación por acá, pero realmente, como esto está dopado levemente, solo una poca corriente se va a venir por acá. Solo una poca corriente se va a venir por acá. Pero más bien lo que va a suceder, y lo voy a pintar de color medio amarillo naranja, es que esta corriente de acá sí va a circular en mayores cantidades por aquí, porque esta trayectoria de acá no tiene ningún tipo de impedimento. Por acá están polarizados inversamente y por acá están polarizados directamente con el extremo negativo de la fuente y el extremo negativo del transistor. Eso quiere decir que solamente un poquito de corriente se va por acá y un montón de corriente viene por acá. Es por eso que el transistor tiene la particularidad de poder, a través de una pequeña corriente, lograr una amplificación de corriente eléctrica. Eso se va a lograr por medio de una variable llamada comúnmente beta, el factor beta, que nos dice, por ejemplo, que si por aquí se va un electrón, solamente un electrón, por aquí van a circular 99 electrones. Del 100%, por ejemplo, solo el 1% se va por acá y 99 se van por acá, quienes atraviesan todo el transistor. Entonces, la teoría nos dice que con un poquito de corriente y con un poquito de voltaje, logramos una gran amplificación de corriente eléctrica. Ese es el concepto del transistor. No es solamente que deje pasar una circulación de corriente como un diodo, sino que logra amplificar la corriente eléctrica. En el sentido convencional, se dice que es por aquí donde se inyecta una pequeña corriente para que la circulación se dé en este sentido. Ese es el sentido convencional. Por eso, si queremos verlo a detalle, podríamos decir finalmente que si por acá se va un electrón y por acá se van 99, quiere decir que el total de electrones son 100. ¿De dónde vinieron los 100? Los 100 entraron por acá. Por aquí entraron 100 electrones. Quiere decir que de estos 100, uno se fue por acá y 99 se fueron por aquí. Por consiguiente, podríamos decir que el suministro de corriente eléctrica es este sector de acá, porque aquí está el total de corriente eléctrica. Entonces, si nosotros recordamos a este transistor como tres materiales semiconductores, en este caso en concreto N, P, N, podríamos decir que estos 100, como ingresan por acá, este de aquí sería el que emite la señal. Por eso se dice que este de acá es el emisor. Por acá entran los 100. Pero lo que está lográndose finalmente es que en este otro sector se está recibiendo la amplificación. ¿Por qué? Porque de estos 100, uno se fue por acá. Uno se fue por acá y 99 se fueron por acá. Entonces, quien recibe la amplificación es el colector, el que colecta todo. Por eso que si este es el emisor, este es el colector. Y como aquí está la pequeña corriente que se inyectó debido a un pequeño voltaje también, pues se dice que esta de aquí es la base. Pero realmente se dice que es la base no porque está aquí o porque por acá se inyecta, porque realmente el primer transistor que se creó tenía una forma medio triangular, donde este sector de aquí está en la parte de aquí abajo, por eso que esto se le llamó base. Entonces, bajo ese mismo concepto del primer transistor se usa ese término base para este sector donde de alguna manera se inyecta un electrón y se amplifica a 99 en este ejemplo. Como se está usando la unión de dos tipos de materiales semiconductores N y P, se dice que este aquí es un transistor de unión bipolar, más conocido en inglés como BJT, que es un tipo de transistor que puede ser NPN o puede ser PNP. De hecho, la simbología que vamos a encontrar es más o menos así, donde este de aquí es la base, este es el emisor y este es el colector. Claro, el emisor es el que emite, por aquí se inyecta la señal, por acá se va uno y por acá se van 99 porque este es el que colecta. Pero en la simbología utilizamos el sentido convencional, por eso es que esta flechita la vamos a encontrar así, porque se dice que se inyecta una señal por acá y se logra generar esta circulación entre emisor y colector. Lo interesante es que cuando nosotros jugamos nuevamente con los materiales semiconductores podríamos hacer cosas más locas aún. Por ejemplo, tener dos materiales semiconductores de tipo N y otro de tipo P, pero de esta forma, con esta configuración. Y es que simplemente, si nosotros le colocamos una terminal a cada uno de estos materiales, por ejemplo, por acá, una terminal de contacto como simplemente un conductor, y aquí también
y a este material de tipo P le colocamos uno por acá y otro por acá, entonces podríamos nosotros agregarle una fuente de alimentación. Por ejemplo, nuevamente, positivo y negativo. Este positivo lo voy a colocar aquí y este negativo lo voy a colocar por aquí. De esta manera vamos a trabajar en este momento solamente con este material de aquí. No voy a usar estos materiales de tipo N, solamente el positivo. Si te das cuenta, aquí tenemos una especie de capacitor, o sea que podríamos aplicar nuevamente el principio de la capacitancia. Pero si te das cuenta, esta terminal de aquí está conectada con este material y esta terminal de aquí está conectada con este material. La idea es que estén separados. Es por eso que vamos a agregar un material dieléctrico, una pequeña lámina que va a separar a estos dos. Esto vendría a ser el material dieléctrico de un capacitor. De esa manera, ya podríamos utilizar el mismo principio de la capacitancia. Si le aplicamos una diferencia de potencial a esta fuente de alimentación, lo que va a suceder es, según la teoría, que aquí van a haber cargas positivas y aquí abajo van a haber cargas negativas. De esa forma, habrá un campo eléctrico que se va a almacenar aquí. Por eso es que el principio de operación de este tipo de transistor se llama MOSFET. ¿Por qué? Porque FET significa efecto de campo y hace referencia básicamente al campo eléctrico que se va a almacenar aquí en esta especie de capacitor. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hemos aprendido en la teoría de la capacitancia que realmente, debido a que aquí hay una diferencia de potencial, está impulsando a unas cargas negativas. Estas se están moviendo y están circulando y se están almacenando aquí. Entonces, estas cargas negativas están por acá y por acá. Entonces, profe, ¿por qué puso entonces positivo? Lo que sucede es que estamos hablando de la capacitancia y aquí se están almacenando cargas negativas que están generando una fuerza. ¿Por qué? Porque estas cargas negativas se repelen entre sí porque son cargas iguales y esa fuerza en la que estos se quieren separar está generando un voltaje que cuando esto se libere va a ser un voltaje que va a salir a la superficie y que podría alimentar a cualquier otro circuito. Entonces, si por aquí sale un voltaje por el positivo de la fuente, se simboliza que aquí tenemos un positivo cargado. Pero realmente son un montón de electrones chiquitos que están pegados ahí y que están aplastados, pero que son cargas iguales y que quieren liberarse pero que no pueden porque hay una fuerza, que es el voltaje de la fuente, que está logrando que estos permanezcan en ese lugar. Entonces, si aquí hay cargas negativas, quiere decir que realmente aquí abajo hay cargas positivas. ¿Para qué? Para que estas cargas positivas se puedan atraer con estas cargas negativas que están aquí arriba y finalmente se genere un campo eléctrico. Ahora sí, hablemos de estos materiales semiconductores de tipo N que le habíamos ocultado. Tú sabes que estos materiales semiconductores de tipo N son materiales semiconductores cargados negativamente. Entonces, si ahora tenemos aquí una tira, mira lo que estoy haciendo aquí, una tira de cargas negativas y estos se están generando en esta zona de aquí, ahora están chocando con estas cargas negativas de aquí. En otras palabras, lo que está sucediendo en este momento es que al juntarse esa tira de carga negativa que se ha generado por una especie de capacitancia, ahora se está uniendo con los materiales de tipo N que estaban por ahí. En otras palabras, se ha generado un puente entre este de aquí y este de aquí, debido a la acumulación de cargas negativas que tenemos en este sector. Realmente lo que se ha generado es un canal de comunicación entre dos materiales semiconductores de tipo N debido a este fenómeno físico que acaba de pasar porque se le ha aplicado una diferencia de potencial a los extremos de este nuevo tipo de transistor. Como se ha generado un canal de comunicación entre este de aquí y este de aquí, que inicialmente estaban separados, inicialmente solamente eran así. ¿Te acuerdas cuando le dibujé al inicio? Teníamos N y todo esto P. No hay forma de que N se conecte con este. No hay forma, pero ahora lo hemos logrado. Por eso hemos generado un canal N. Por eso que este MOSFET se llama MOSFET de canal N. Si nosotros invertimos este mismo razonamiento, en vez de poner PNN, ponemos PP y abajo N, entonces sería un MOSFET de canal de tipo P. Por eso que el MOSFET es un tipo de transistor que utiliza el efecto del campo eléctrico de la misma manera con materiales de tipo P y materiales de tipo N para que, debido al efecto del campo eléctrico, se genere un canal de comunicación. Y lo demás ya es simple. Yo podría conectar ahora otra fuente. Entonces el positivo lo coloco por aquí y el negativo lo coloco por aquí. Porque ahora aquí tenemos básicamente un conductor, porque es un canal de tipo N, o sea, un montón de electrones que se han unido a estos dos materiales semiconductores que están cargados negativamente. Por tanto, si yo coloco una fuente por aquí, ahora sí va a poder haber una circulación por este lado. En otras palabras, si este MOSFET fuera una cajita donde solamente tenemos 3 pines, entonces ya sabemos que si todas estas condiciones que hemos visto se cumplen, bueno, ahora va a haber una conducción por aquí, donde inicialmente no se podía. Una señal venía por acá y no salía por el otro lado. Pero si le aplicamos una diferencia de potencial por aquí, logramos que este N de aquí y este N de aquí
se conecte por medio de un canal y de esa manera, ahora sí, se va a poder dar una circulación de corriente eléctrica. Eso es el principio de operación de un MOSFET, en este caso de canal N porque se generó un canal N para que haya una señal que pueda ser transmitida de un lado al otro. Mira cómo podemos aprender cómo funcionan diferentes tipos de transistores a raíz de un concepto básico que es el diodo semiconductor y conociendo el origen y la estructura de los materiales semiconductores como el silicio y el dopaje para poder tenerlos cargados positivamente y negativamente. Esto solo es el marco teórico para entender cuál es el principio de operación. Con esto tú ya puedes entender muchas más cosas. La aplicación y la medición son cosas sencillas. Primero entendamos cómo funcionan los componentes. ¿Quieres aprender más sobre esto? Tengo un curso llamado Diodos y Transistores, con cerca de 40 o 50 horas de grabación, donde te explico absolutamente todo, absolutamente desde cero, desde cómo se origina el diodo, el funcionamiento de todos los tipos de diodos que hay en el mercado, o por lo menos los más usados, interpretando sus hojas de datos, analizando sus simbologías, estudiando sus principios de operación. Luego te enseño el principio de operación de un transistor, cuando funciona como amplificador o como cuando funciona como interruptor. También te enseño los tipos de transistores BJT, cómo funcionan, qué es un transistor Darlington y cómo es que este se ejecuta en el tiempo para tener una amplificación mayor a un transistor BJT normal. Qué cosa es un diodo antiparalelo y de qué sirve en los transistores. Qué cosa es un MOSFET. Te lo explico todo, absolutamente todo. Simplemente escribe al número que está en la descripción y solicita información sobre el curso de diodos y transistores. Es un curso teórico, pero completo, totalmente dinámico y académico, para que aprendas por definitiva qué diablos es un diodo, qué diablos es un transistor, y a partir de ahí todo sea muchísimo más fácil. Mi nombre es Ricardo, de Perú. Pertenezco a la Academia Ingreso Directo. Esto es educación académica, educación honesta. Este es el conocimiento que te hace falta para entender, comprender e interpretar mejor la electrónica en general y si te dedicas a la reparación, a las fallas futuras que puedas tener. Porque eso solo lo vas a lograr con la teoría, pero teoría académica, teoría profesional. Y esa es la que yo te voy a proporcionar en este curso. Pide información, en la descripción arriba o abajo está el link y por ahí te damos todos los detalles para que ya hoy mismo empieces a estudiar ese curso.